invitarles a que abran la palabra del Señor allí en el Evangelio de San Lucas, hermanos, en el capítulo 11. San Lucas, capítulo 11, y quiero leer los primeros 4 versículos. Si usted tiene la Biblia en su celular, úsela también, úsela. Como decía mi hermano, hay diferentes maneras, presentaciones y formas. Entonces, si usted trajo su Biblia allí también, úsela y ábrala allí en San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, se me ha pedido compartir con ustedes esta mañana un tema que vamos a estar estudiando en el transcurso de estos días, y es en lo referente a la oración. Y yo he querido hablarles hoy acerca de eso, de la oración en la vida del creyente. Una de las cosas que me impacta de este pasaje que vimos es el versículo 1, porque precisamente Jesús estaba con sus discípulos y ellos apreciaban, observaban la manera como Jesús oraba, y cuando él termina en una de esas jornadas de oración, uno de ellos se acerca y le dice, ¿qué fue lo que le dijo ese discípulo al Señor? Enséñanos a orar. Y la pregunta es, ¿por qué él decía eso, no? Porque se supone que ellos hacían parte de una religión como era el judaísmo, que eran muy consagrados al Señor, que tenían un poco de normas y formas de comunicarse con Dios, pero sus discípulos le están pidiendo, y en especial que les enseñe a orar. Quiero decirles, hermanos, que yo no nací en un hogar cristiano evangélico, yo nací en un hogar cristiano católico. Y cuando llegué por primera vez a una iglesia cristiana, una de las cosas que más me llamó la atención fue ver cómo oraban. Es más, la primera vez que yo fui, yo me asusté porque fui a un servicio de jóvenes y me dijeron, ¿usted es Javier? Yo le dije, sí, yo soy Javier. Estamos orando por usted, me dijeron. Yo me preocupé porque en el contexto católico, cuando uno está rezando por alguien es porque está enfermo, se murió, se va a morir. Entonces yo tenía la percepción de que algo grave me iba a pasar porque estaban rezando, estaban orando por mí. Pero no, con el tiempo entendí que no era así y que había una manera que ellos expresaban su intimidad con Dios, y era a través de la oración. Inclusive me propuse la tarea de aprender a hacerlo como ellos lo hacían, y creo que hoy aprendí a orar y lo hago como lo hacemos todos los cristianos evangélicos, de esa manera, ¿no? La pregunta para ustedes en esta mañana es, ¿ustedes creen que hablar de la oración en estos tiempos realmente es importante, sí o no? ¿En serio? ¿Por qué creen que es importante? Bien, una respuesta muy bonita, muy espiritual. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que es importante en estos tiempos la oración? Bien, hermana, es correcto. En medio de tantos fuera Petro, no más FARC,
no más Heleno, adiós a los paracos y todo lo que está pasando en medio de toda esta circunstancia, creo que es importante que nosotros, hermanos, entendamos claramente el papel de la oración en nuestra vida como creyentes. En medio de una sociedad cada día más dividida, donde hay tanto odio, tanta anarquía. Creo, hermanos, que he visto a muchos creyentes en esa actitud, gritando, arengando, diciendo cosas, renegando en contra del gobierno, del presidente. Y creo que eso ocurre, hermanos, no por culpa de ustedes. Creo que esas actitudes, creo que esas inclinaciones, básicamente no es culpa de ustedes, sino más bien es culpa de nosotros, los líderes espirituales. Cuando hablo de los líderes espirituales, estoy hablando no solo de los aliancistas, sino a nivel nacional, por no enseñar los conceptos de las palabras de Dios y nosotros entrar en ese juego peligroso de ideologizar la iglesia y la teología con la política. Creo que nosotros en parte tenemos culpa como iglesia en Colombia de lo que está pasando porque nosotros no estamos haciendo lo que nos manda hacer la palabra de Dios, sino que estamos tomando partido en medio de la situación de lo que ocurre en nuestro país. Y ese no debe ser el papel de la iglesia y tampoco de los creyentes. Tenemos la tendencia de creer que los socialistas y los comunistas son el partido del diablo y que todos se van a ir al infierno. Tenemos la tendencia de creer que los que profesamos la democracia, somos liberales, somos el partido escogido por Dios y que eso nos va a llevar al cielo. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. Si la política fuese la solución para los problemas de la nación y para los problemas del mundo, el Señor no nos hubiera mandado a predicar el evangelio. El Señor nos hubiera mandado a hacer política y a hablar de política. Si esa fuera realmente la salida, hermanos, Cristo no tuviese que regresar por segunda vez a enseñar de que es el sistema del mundo, la naturaleza del ser humano la que necesita ser cambiada y transformada realmente, y que Él gobernará y que durante su gobierno habrá la tanta justicia social tan anhelada que esperamos, habrá la seguridad, habrá la paz y realmente se reivindicará las necesidades de su pueblo. Cuando Él venga, será el único gobierno que traerá paz al mundo. De ahí para abajo, todo es lo que hoy estamos mirando. Pero hermanos, una de las cosas que nosotros hablamos y predicamos mucho es acerca de la oración, que debemos orar, que debemos tener una vida de oración, pero nos damos cuenta, hermanos, que en secreto muchos viven frustrados con su vida de oración. Sacamos tiempo para el ejercicio. ¿El ejercicio es malo o es bueno? Bueno, nos tonifica, nos permite caminar, respirar. Y sacamos tiempo para en la mañana para ir a hacer ejercicio, cuidarnos físicamente, pero descuidamos el medio que nos ejercita espiritualmente y es la oración. Descuidamos esa parte que es tan importante. ¿Qué causas consideran ustedes que son obstáculos para mantener una vida de oración? ¿Qué obstáculos considera usted que no le deja tener un tiempo de oración? Los escucho. El afán, el sueño, la pereza, los celulares, dice alguno, me muestra ya los celulares. ¿Sí? Puede ser cierto, hermanos. Puede ser cierto que a veces los estados de ánimo, hoy estoy de genio para orar, mañana no. A veces los sentimientos de culpabilidad. ¿Somos pecadores o no somos pecadores?
Y una de las tendencias del pecado es alejarnos de Dios aún con relación a la oración. Hemos cometido fallas y ese sentimiento de culpabilidad no me permite o me imposibilita sacar tiempo para orar. A veces algunos sienten que la oración es una obligación y tenemos cantidad de cosas que nos estorban para yo poder tener un tiempo de oración. Pero sabe, hermanos, que la oración es tan importante porque en la Biblia hay más de 650 referencias, escuchen bien, 650 referencias a la oración, especialmente oraciones que están enumeradas. Y de ellas, hermanos, Jesús durante su ministerio, la Biblia registra en más de 25 ocasiones a Jesús en actitud de oración. De allí que la oración inicia desde el Génesis y va hasta el Apocalipsis, hermanos, como uno de los medios, de los mecanismos, de las herramientas que debemos tener nosotros, los creyentes, para nutrirnos espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Ya la puso ahí mi hermano? ¿Qué es la oración? Muy bien. ¿Qué es la oración? Escucho porque esto es repaso de preescolar evangélico. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Están muy bien ustedes en esos conceptos básicos de la teología. Y es que comúnmente la palabra orar significa hablar. Esto que yo estoy haciendo, estoy tratando de usar la palabra orar, de hacer oratoria para comunicarme con ustedes. Muy bien, muy bien. Pero, hermano, es importante que entender este concepto de qué es la oración, porque el ser humano por naturaleza, usted y yo, somos seres con una profunda tendencia hacia las cosas espirituales. En nosotros los seres humanos siempre hay un anhelo, una extrema curiosidad, hermanos, por lo que nos es trascendente. Siempre hemos buscado respuestas más allá de lo físico, más allá de lo material, para dar una explicación a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Cualquier fenómeno cósmico, cualquier situación, nosotros queremos indagar y saber qué lo ocasionó, por qué sucedió, por qué ocurren las cosas. Siempre el ser humano anhela una conexión con algo más grande que nosotros mismos, que nos responda, que nos ayude, que nos consuele en medio del dolor, de la tragedia, hermanos. Por eso hoy muchas personas buscan diferentes medios para tratar de darle respuesta a sus necesidades espirituales. Hay algunos que van a consultar. ¿A consultar qué? Brujos. Claro que sí. Algunos van a buscar porque tienen como esa necesidad de saber qué está pasando y van a consultar en algunos lugares con los muertos, con los brujos. Pero miren, esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Esto es algo histórico. Hay una historia, hermanos, que se refleja en el primer libro de Samuel. Si usted quiere, acompáñeme allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Sucedió algo particular. Había un rey de Israel que se llamaba Saúl. Y este hombre, que entre comillas estaba gobernando y supuestamente era el escogido de Dios para ese pueblo, y él hacía las cosas no como Dios quería, sino como a él le daba la gana. Él daba una apariencia de piedad y él daba una apariencia de creer que tenía una muy buena relación con Dios, un típico promedio cristiano normal, que dicen que somos cristianos, que estamos bien, pero en el fondo hay algo que realmente no queremos mostrar. Este hombre era rey y hizo cosas interesantes, como la que dice el capítulo 1. Después de que muere Samuel, que era el profeta, el que estaba en ese tiempo comunicando lo de Dios al pueblo, ¿sí? Saúl saca de la tierra de Israel, de donde ellos estaban, a todos los encantadores, adivinos, brujos, los expulsa. ¿Eso era bueno o era malo? Lógicamente que para un creyente, para un seguidor de Dios, eso es lo que hay que hacer. Y lo sacó, pero ¿qué sucede? Tenían enemigos alrededor de ellos.
llamados filisteos, y se organizan los filisteos para atacar nuevamente a Israel y destruirlo. Y este hombre se llena de angustia, miren. Se llena de angustia, de incertidumbre, como los tiempos que hoy pasamos. Tiempos de incertidumbre, tiempos de angustia, que no sabemos qué va a pasar. Pero este hombre toma una decisión. Y miren a quién va a consultar él. Por eso le digo que nosotros los hombres siempre tenemos esa parte espiritual insatisfecha y siempre queremos ir a buscar respuestas en algún lado. ¿Saben a dónde se fue a buscar la respuesta este hombre? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde fue? Se fue a buscar a una de esas que él había expulsado, una adivina, una bruja de esas, y fue a ella porque él quería escuchar de la boca de Samuel qué era lo que iba a pasar. Y este hombre se disfraza, cambia todo su aspecto y se va donde ella y le pide el favor que le haga venir de entre los muertos. ¿A quién? La pregunta es, ¿la bruja lo logró, sí o no? Ah. Pero ahí dice la escritura, ¿sí? Que ella dice la mujer entonces dice, ¿a quién haré venir? Dice el versículo 11, y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel venir, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Y qué has visto? Le pregunta él, y la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella responde, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era ¿quién? Samuel. Y humillando el rostro en tierra hizo reverencia. Sobre ese versículo, sobre ese texto ha habido mucha discusión, ¿saben? Pero los que sabemos y somos literalistas, y si la Biblia dice que era Samuel. Y Dios permitió eso, y no me pregunten por qué. Pero esta mujer, que era divina, que era bruja, ¿sí? Que era un medium, ve a Samuel y él le pregunta a Saúl. Saúl le consulta, ¿qué dice al respecto de esto? Y dice el versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy angustiado de los filisteos, pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí. No me responden más ni por medio de profetas ni por sueños. Y el verso 16 dice, Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Dios ya había decidido. La voluntad de Dios ya había sido expresada. Y este hombre en un arrebato de querer de pasar por encima de lo que Dios ya había dicho, de lo que Dios ya había decidido, se va y se somete precisamente a la necromancia, que es a consultar con los muertos, y Dios a través de eso le da una lección de vida, miren. Y es que Dios cuando decide, nadie lo hace cambiar. Y el designio de Saúl ya estaba decidido. Hermanos, pasajes como estos en la Biblia nos llaman la atención acerca de cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios. Incluso en el capítulo 18, si usted va un poquitico más adelante, en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, hermanos, primer libro de los Reyes, capítulo 18, vemos a otro hombre llamado Elías en una circunstancia donde el pueblo estaba pasando por una situación crítica, difícil también. Y estos hombres, en lugar de dirigir su atención hacia Dios, su atención estaba puesta en otras cosas. Dice Primera de Reyes capítulo 18 del 20 en adelante que Acab, el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué quiero traer esto al tema de la oración? Porque aquí es donde cobra un significado especial para los creyentes estos temas, y es ¿cuál es el significado bíblico realmente de orar? Aunque la oración no está definida explícitamente en un solo pasaje de la Biblia, su significado es tan extenso y lleno de profunda riqueza espiritual que no logramos imaginar nosotros cuán importantes y claves para nuestras vidas. El pueblo, hermanos, está confundido y se pierde por falta de instrucción, y por eso la oración hoy más que nunca debe cobrar relevancia en nosotros, para que nosotros sepamos ante quién estamos yendo a llevar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras tristezas y nuestras necesidades. A veces dicen, mire, su hijo está enfermo, tiene mal de ojo. ¿Y qué hace usted? Ay, me contaron que hay un tipo que echa el rezo para el mal de ojo. Y empieza usted a cavilar entre dos direcciones, entre su fe, como dijo aquí Elías, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, a él tenemos que ir y a él tenemos que seguir. Pero no. Hoy todavía, hermanos, dentro de la iglesia se ven casos y cosas. Algunos ganaderos dicen, lo mejor para la gusanera es el rezo. Y van y traen a alguien, y esa persona echa el rezo y empiezan a salir gusanos. Hermanos, ahorita más adelante vamos a entender la idea, y es que nosotros debemos entender a quién realmente estamos invocando o a qué Dios nos estamos dirigiendo. Porque en este pasaje de Primera de Reyes, ellos estaban pensando que Baal tenía también el poder como lo tenía Jehová, y se equivocaron. Y ese pasaje léanlo en casa, porque ellos, hermanos, el profeta los reta, le dice, bueno, vamos a hacer un sacrificio entonces, ustedes a su Dios y yo a mi Dios. Y traigan, y partieron las vacas allí, los becerros, y los pusieron de un lado a otro. Y él dijo, les voy a dar hasta para que su Dios los escuche y hable, y después yo invoco al mío. Y empiezan esos profetas a gritar, a hablar, a aullar, a decir oraciones fuertes, a hablar, esperando que Baal les contestara. Y el otro les decía, griten más duro, hágales más fuerte. De pronto está durmiendo. De pronto se levantó con pereza y no los ha escuchado. Hasta que ya llegó la hora del sacrificio, como a las 3 de la tarde, y les dice, bueno, ahora me toca el turno a mí. Pero él dice a Jehová, Señor, que conozcan quién eres, que sepas del poder, de la grandeza tuya, no por mí, sino para la gloria y la honra de tu nombre. Y le dice, échenle agua a eso. Le echaron agua a la leña, le echaron agua a eso, y él invoca el nombre de Jehová, y dice, hermanos, que cayó fuego y lamió hasta la piedra y reventó todo, y el holocausto fue consumido. Y ahí se demostró realmente, y se demuestra quién es al Dios al cual nosotros adoramos, le oramos y al cual nosotros nos inclinamos. Me llama la atención cuando el Señor está hablando al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, que es donde comúnmente hablamos nosotros, que están los mandamientos de la ley de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 20, el Señor hace una exhortación en el verso 3, y es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, ¿a quién estamos invocando nosotros cuando entramos a orar?
¿A qué Dios nos estamos dirigiendo? Será, y espero no ofenderles, que nosotros nos hemos construido una imagen de un Dios que me obedece, un Dios que se somete a lo que yo le digo. ¿Será que nosotros nos hemos construido una imagen de un Baal que creemos que tiene la obligación de obedecerme? Porque eso es lo que comúnmente hoy se enseña acerca de la oración. Eso es lo que comúnmente se dice, reclame su promesa. Su palabra tiene poder, dígalo. Con nuestra oración movemos la voluntad de Dios, dicen algunos herejes. Eso es lo que hoy campea y eso es lo que se enseña. ¿Cuál es la imagen del Dios al cual usted está orando? ¿Cuál es la imagen que de pronto usted se ha creado del Dios al cual usted le ora? ¿Saben que hay un Dios que tiene unas características especiales que nosotros llamamos atributos? Dígame en un atributo de Dios. ¿Cuál? Omnisciencia, otra. ¿Cuál? Omnipresencia, otro. Omnisapiencia, bueno, se la valgo. Otro. ¿Cuál? Inmutable. ¿Cuál? Eterno. La que cantamos hoy 3 veces, santo, santo, santo. A ese poderoso, a ese Dios eterno, a ese Dios santo, a ese Dios soberano, que hace lo que quiere y que no hay quien se lo impida, a ese es el Dios al cual nosotros debemos inclinarnos y someternos. No es al payaso que nos hemos nosotros creado, que le decimos que él nos tiene que hacer. Algunos dicen, yo todo lo que le pido a Dios, él me lo da. Yo todo lo que digo, yo por eso estoy contento, porque todo es mi perrito faldero, lo llevo pegado a la pata mía y él camina como yo quiero. Hermanos, ustedes acaban de nombrar algunas de las características especiales de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de orar, estamos hablando desde el punto de vista bíblico, y es que nosotros, hermanos, tenemos esa extraordinaria oportunidad, usted y yo, como simples seres frágiles, mortales, pecadores, de interactuar con esa majestad soberana, con ese rey, el rey absoluto del universo, ese rey que es eterno, que es todopoderoso, que es 3 veces santo, que es omnipotente, omnisciente. A ese Dios es el que usted se enfrenta en la oración. Y cada vez, hermanos, que usted vaya a orar, acuérdese a quién se está dirigiendo, a quién se está enfrentando, con quién está tratando usted de hablar, con quién está tratando de interactuar. No es con cualquier cosa. Yo escucho a algunos que le dicen, hey man, hey brother, vamos a orar allá con el man. Ese será el Dios que se ha creado usted, el payaso que tiene en su mente. El man está vivo. ¿Será que a Dios se le salió de las manos el gobierno de Colombia? ¿Qué piensa? ¿Se le salieron de la mano los rusos? ¿Y entonces cuál es el temor de nosotros? Si usted está hablando de un Dios que todo lo puede, está hablando de un Dios que es misericordioso en gran manera, de un Dios que no lo va a desamparar, de un Dios que ha dado una promesa que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quién lo dijo? ¿Usted depende de un gobierno para vivir o depende de Dios para vivir? ¿Quién es el que lo ha sostenido a usted toda su vida y el que le ha dado y el que le ha provisto? ¿Quién? Y entonces, ¿cuál es la fugia? Y entonces, ¿cuál es el temor? Y entonces cada vez que yo digo,
Dios se equivocó, ¿verdad? Cuando yo grito, se equivocó Dios, se equivocó Dios, Dios es un mentiroso, Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque cada vez que yo grito en contra de los gobiernos del mundo y hablo en contra de lo que ha Dios determinado en su voluntad, es que yo estoy diciéndole en la cara, le estoy escupiendo que Él es un incapaz, que se equivocó, que le quedó grande. ¿Eso es lo que nosotros estamos orando? Eso es, iglesia, lo que hoy nosotros estamos. Por eso les digo, la culpa no es de ustedes, no se sientan mal. Y perdonen, hermanos, porque el pueblo se equivoca es por falta de instrucción. El pueblo se equivoca es por falta precisamente de orientación. Por eso muchas oraciones, hermanos, quedan pegadas en el techo, porque no son conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad y el capricho mío. Tristes. ¿Dónde aparece el primer registro bíblico sobre la oración? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Vámonos un momentico a Génesis, capítulo 4, verso 26, porque esto se pone mejor todavía. En Génesis capítulo 4, verso 26, mientras ustedes se ubican allí, yo quiero decirles, hermanos, que muchos coinciden que es el primer registro de una oración pública y que este versículo se encuentra dentro de un contexto, de un relato bíblico sobre los descendientes de Adán y Eva. Específicamente vamos a mirar que viene hablando de la genealogía de Set, el tercer hijo, después del asesinato de Abel en manos de Caín, cuando Caín es desterrado y se aleja de la presencia de Dios. Dice el verso 26, ¿quién lo quiere leer? Gracias. El versículo 26 se centra ahí en el nacimiento de Enos, el hijo de Set. Y la frase donde dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, da la idea de que la llegada de Enos marca un cambio en cuanto a la actitud de las personas hacia Dios. Yo les dije, hermanos, que después de la muerte de Abel, Caín, de alguna manera, es juzgado y se aleja de la presencia de Dios. Y ese acto, esa situación, lo que ocurrió allí, impactó grandemente la sociedad de la época. Mire de lo que venimos hablando. Dios se venía comunicando directamente con el hombre. Dios venía hablando cara a cara con ellos. El hombre peca, es desterrado, es sacado precisamente de el huerto del Edén. Y allí nacen los hijos de Adán y Eva. Y de ese fruto, de esos dos hijos, uno de los hijos mata al otro. Imagínense el impacto tan terrible para la sociedad y lo que estaba pasando en ese momento, la descomposición social que se venía en adelante. ¿Sí? Y empiezan los hombres en esa actitud de que el pecado, en lugar de permitirle a usted acercarse, el pecado termina alejándolo. Y por eso hoy mirábamos que una de las causas que de pronto no nos permite orar es el pecado. Que a veces usted tiene pecado y usted eso lo imposibilita acercarse a Dios, pero ahorita vamos a mirar más adelante que eso, hermanos, no debe ser para usted una imposibilidad de acercarse a Dios, porque para todo en la vida hay solución. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Empieza un cambio de actitud hacia Dios. La humanidad comenzó a buscar a Dios, a tener una relación más cercana con Dios, especialmente durante ese tiempo de dificultad, de incertidumbre. Después del capítulo 4, viene el capítulo 5 y 6, que marcan, hermanos, y dan una radiografía de la descomposición social que venía, porque el juicio de Dios había sido dado. ¿Sí? Dios le había dicho a nuestros primeros padres, no coman de ese fruto, porque el día que coman de ese fruto, ciertamente, ¿qué? Y como Dios es justo, como la voluntad de Dios es esa, yo creo que esta gente que se reunió a invocar el nombre de Jehová, yo creo que ellos estaban clamando y pidiendo a Dios muchas cosas. Dentro de esas cosas es
evitar precisamente que su juicio cayera. Pero en el versículo 5 empezamos a mirar una frase que se repite y se repite y se repite esa frase. Y la frase es, y murió, y murió, y murió, y murió. La voluntad de Dios expresada, su juicio perfecto en su máxima expresión. De cierto le digo que si comen de ese fruto, ciertamente ¿qué? Y empezaron a morir. Algunos dicen que el capítulo 5 de Génesis es un viaje, un pasaje, se dice que es un tour por el cementerio. Porque todo lo que usted va a encontrar allí es muerte, 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 muerte. Y en el capítulo 6 habla acerca de cómo la maldad de los hombres se multiplicó en gran manera. Entonces, ¿por qué quiero llevarlo yo a la reflexión ahí con relación a ese primer registro acerca de la oración? Porque de ahí en adelante, hermanos, de ahí en adelante nosotros empezamos a mirar cómo los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo empiezan los hombres a invocar para pedirle a Jehová precisamente algo especial? Resulta y pasa que cuando el hombre peca, Dios no va a dejar ese pecado así. Él promete para ellos que habría solución. Por eso aparece ese magnífico versículo en Génesis 3:15 que se llama el versículo o el primer anuncio de salvación y redención prometida. Sabían que habría esperanza para la muerte, sabrían que había esperanza para ese distanciamiento entre el hombre y Dios, y era acerca de ese Mesías prometido que habría de venir. Hoy como iglesia nosotros ya sabemos quién es ese Mesías, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Ese es el Mesías. Pero estos hombres que invocaban el nombre de Dios estaban pidiendo precisamente que la voluntad de Dios se cumpliese tal cual él había hecho. ¿Por qué? Porque si él había dicho que si comían de ese fruto morirían, de hecho también él había dicho ahí que enviaría un Mesías, un prometido que volvería otra vez a restaurar y que aplastaría precisamente las intenciones del enemigo de Satanás. Y efectivamente Dios lo cumplió. Pero muchas de las oraciones que hay en el Antiguo Testamento, todas las oraciones, en gran parte de ellas van direccionadas a que Dios cumpla su voluntad. Los santos hombres hablaban de eso. Siempre hablaban y las oraciones eran con la esperanza prometida del advenimiento del Mesías. Muchas de esas oraciones era apuntándole a eso. Hermanos, cuando los hombres empiezan a invocar a Dios, no empiezan a pedir de alguna manera riquezas para ellos. Por el contrario, ellos estaban precisamente, hermanos, de alguna manera pidiendo cosas que Dios había prometido, y es que vendría precisamente ese Mesías a Israel, que serían una nación, que habría un futuro glorioso, que había una esperanza maravillosa en el reinado de ese Mesías. Esas oraciones todas pedían el cumplimiento de la promesa y la voluntad soberana de Dios. A eso era que se enfocaban. Hoy todavía, hoy, estamos en el año 2024, Israel sigue negando que el Mesías prometido es Cristo. Y ellos siguen anhelando la venida del Mesías y siguen orando en esa dirección. Hoy Israel está pidiendo para ellos un rey que sea político militar. Por eso empecé la introducción con la política. Porque ellos sueñan que ese Cristo que vendrá volverá a llevar otra vez a Israel al nivel que se merece desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Pero Dios había prometido un Mesías que iba a restaurar a Israel desde el punto de vista espiritual. Por eso hoy nosotros aceptamos a Cristo como el Mesías y nos acogemos a Él como el Mesías desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista político y tampoco desde el punto de vista militar. Iglesia, la nación de Israel,
todas sus oraciones eran encaminadas a que Dios cumpliese su voluntad. Y añoraban ver a Israel como una nación grande y próspera. Por eso hoy nosotros escuchamos, hermanos, en estas declaraciones nos ayudan a entender que algunos creyentes viven pidiendo cosas que no son para la iglesia, sino son para la nación de Israel. Viven pidiendo, hermanos, ensancha tu carpa. ¿Se han escuchado? Abre tu carpa, ensánchalo, reclama, pide a Dios las riquezas. Hermanos, eran oraciones hechas precisamente por la gente de Israel pidiendo cosas para la nación y el pueblo de Israel. En su gran mayoría estaban pidiendo la venida del Mesías y la restauración del reino y que fuera próspero, grande y abundante. Hacia allá se dirigían. Pero hoy muchos están yendo al Antiguo Testamento y diciéndote a ti que ensanche su carpa, que reclame su promesa, que ahí lo dice la Biblia, que eso es para usted. Mentiras. Esa era la oración, precisamente, y hasta el día de hoy en Israel se mantiene eso. Y perdóneme si usted se siente ofendido, y perdóneme si usted se siente incómodo, pero yo quiero decirle que la oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que tiene que hacer ni cómo debe hacerlo. Ese no es el fin de la oración. La oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo, porque Dios es soberano en la ejecución de su voluntad y sus planes. Por medio de la oración, usted y yo vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y Él nos capacita y nos lleva a entender cuáles son sus planes para nosotros. No es que nosotros movemos la mano de Dios, no es que nosotros movemos el pensamiento de Dios, no es que nosotros con la oración logramos desviar a Dios de su voluntad, no. No es así. Si usted está pensando que es capaz de eso, usted está orando a un Dios que usted se fabricó. No es al Dios que usted ahorita nombró de esos atributos. No es al Dios soberano al cual usted le está orando, hermano. Si usted cree que con la oración usted puede pactar con Dios, está equivocado. Él es Dios. Él es Dios. Y Él hace como quiere, donde quiere, con quien quiere, y no hay quien se lo impida. Y lo que yo hago a través de la oración es precisamente buscar su voluntad. Hermanos, vayan un momentico a Romanos capítulo 8, porque esto es importante para usted y para mí. En Romanos capítulo 8, el verso 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No es conforme a mi voluntad. Él intercede por mí delante de Dios conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la mía. ¿Y saben por qué es importante entender este versículo 26 y 27? Porque desde el versículo 18 en adelante de Romanos viene hablando cómo la humanidad, el universo fue contagiado y contaminado por el pecado y que nosotros también somos pecadores y somos débiles. Como nosotros somos débiles y nuestra debilidad nos lleva a fallar, nuestra debilidad, hermanos, nos lleva a pecar. Pero ahí es donde yo le decía, hermanos, que el pecado no es excusa para que usted no se acerque a Dios. Porque el Espíritu Santo conoce tu debilidad, porque el Espíritu Santo conoce tu pecado. Él sabe lo que acabaste de hacer. Él sabe lo que tú estás viviendo. El Espíritu Santo lo sabe. Pero Él que mora en ti te acompaña ante la presencia de ese Dios soberano, 3 veces santo, puro, puro, de ese Dios omnipotente. Él está al lado tuyo ahí. Y Él intercede por ti en medio de esa debilidad tuya, en medio de ese pecado. Hermanos,
Yo no soy impecable, yo soy un hombre pecador. Yo también fallo. Yo también a veces siento vergüenza y quisiera a veces retirarme de la presencia del Señor porque me considero indigno. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo que mora en usted, ese que sabe que tú eres débil, el que nos ayuda en nuestra debilidad, dice el verso 26. El Espíritu dice, aún así, podría decir ese I, aún así el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué debemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero Él clama a Dios en su presencia por ti. Y Él lleva a Dios la necesidad tuya ante el Señor, dice que con gemidos indecibles. Y hoy Él está ahí, porque no solo eres tú la creación, toda a una, gime. Dice que con dolores de parto, esperando la redención de Dios. Entonces el pecado no debe ser una excusa para nosotros apartarnos de Dios. Por el contrario, si usted, hermano, ha fallado al Señor, si usted, hermano, se siente sucio, acérquese al que puede lavarlo, al que puede limpiarlo, al que tiene la capacidad de perdonar, al que lo restaura, hermanos. Vuelva a Él. Hermanos, que el pecado no sea la distracción que lo aleje de Dios y especialmente de la oración. Hermano, acérquese al Señor. Acérquese al Señor en su condición. El Espíritu Santo lo respalda a usted y Él va allí a clamar también, a pedir, porque Él sabe de su debilidad. Él sabe su debilidad. Él está trabajando en usted. Él todavía está trabajando en usted, está formándolo en usted. A Él no le pasa por alto que usted se equivoca, que usted peca. No, Él está ahí en la debilidad, Él está ayudándolo. Y por eso usted debe acercarse a Dios en la oración aún en medio de estas circunstancias. La parte final del discurso es el modelo bíblico para orar. Porque el Señor nos dejó un modelo bíblico. Por eso empezamos cuando dice el discípulo, enséñanos a orar. Y de ahí pudiese decir muchas cosas, pero el tiempo no me alcanza. Pero lo que yo le quiero decir a ustedes, hermanos, es que hay un paralelo de ese pasaje de Lucas que está en Mateo capítulo 6. Vaya un momentico allí a Mateo capítulo 6, porque habla de Jesús y la oración, y viene el Señor enseñando a esos discípulos, enseñándolos el cómo debían hacerlo, el cómo debían hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor está enseñando a esos discípulos a orar. ¿Saben por qué los está enseñando a orar? Porque los judíos, al igual que me pasaba a mí, teníamos una manera muy diferente de tratar de acercarnos a Dios. Llevábamos nosotros dentro de la religión católica unas oraciones escritas. Tenemos escrito el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Yo Pecador, y uno los agarra, hermanos, y los lee y los lee y los lee, porque así se nos fue enseñado. Hoy los judíos tienen también un libro de oraciones y ellos oran 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Hoy los judíos lo hacen. Tienen oraciones escritas para todos. Y ellos creen que a través de esa repetición, a través de esa palabrería, van a ser escuchados. Ellos creen eso, pero es por ignorancia. Pero aquí el Señor les está diciendo, cuando oren, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Una de las cosas, hermanos, que el Señor está tratando de enseñarles allí es que ellos veían los discípulos a los fariseos orando en público a gran voz y diciendo, y el Señor les está diciendo, no. Lo que usted tiene que hacer es la práctica de la oración en privado. Ahora, hay momentos en que nosotros nos reunimos como iglesia a orar juntos. Pero una de las cosas bonitas y que el Señor está haciendo allí fuerza es la necesidad de que usted saque tiempo para hablar con Él en privado. Orar en familia es importante. Orar juntos es importante y debe hacerse y es necesario. Es importante. Pero una de las cosas que usted tiene que saber es que hay cosas que usted tiene que contarle a Dios que es mejor que su esposa no se entere. Es mejor que hay cosas que uno de hombre debe contarle a Dios que es mejor que la mujer no se entere. Porque si usted lo dice en ese momento, hermanos,
la olla a presión le va a salir poquita para arreglar ese asunto. Y también la esposa tiene cosas íntimas que contarle a Dios, que es mejor que ni el esposo ni los hijos se enteren. ¡Ay, mamá! Es mejor que no lo diga en ese momento, dígalo a solas con Dios. Y usted, hijo, también tiene cosas a solas que hablar con Dios. Hay cosas que usted tiene que hablar con Dios, con ese Dios que hemos hablado esta mañana, con ese Dios que es 3 veces santo, donde tú reconoces la grandeza de Él, donde tú le cuentas tus cosas y tú estás esperando de parte de Él la respuesta de acuerdo a su voluntad. Pero no solo eso, hermanos, sino que también Él se dio cuenta que lo mejor no era usar tantas repeticiones como algunos los hacían, que piensan que por esa palabrería van a ser escuchados. No se hagan semejantes a ellos. Su Padre que está en los cielos ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y es cuando Él empieza a explicarles: vosotros pues oraréis así. La oración más famosa de la Biblia es el Padre Nuestro. Pero no es porque sea la oración de Cristo, como algunos dicen, sino porque es el modelo que Él deja a sus discípulos de cómo deben ellos acercarse a Dios. Con esta oración fue que yo aprendí a orar, pero no por repetirla, sino mirando el modelo de cómo debe hacerse. Y si usted no sabe orar, es un buen modelo para usted, porque la primera parte que el Señor dice ahí es así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está diciéndole a usted con quién se va a enfrentar usted en la oración, a quién se va usted a dirigir. No es al chofer de Transmilenio, con el respeto del chofer de Transmilenio. No es al presidente de la República, un hombre mortal, débil. Usted se va a dirigir ¿a quién? ¿A quién? A la majestad, al Rey soberano y supremo, a Él es el que usted se va a acercar. Por eso debe hacerlo con mucho respeto y cuidado. Él está allí dispuesto, es un Padre amoroso. Pero mire la manera como usted se acerca a Él. Por eso la oración, siempre cuando usted va a orar, empieza con una palabra de reconocimiento de Dios. ¿No se han dado cuenta que cuando el pastor predica, dice Dios soberano, eterno Señor? Cuando cualquiera de nosotros decimos, siempre nos dirigimos a Él con el respeto debido. Amado Señor, Rey de los cielos, Padre eterno, lo que tú le quieras decir. Cada uno tiene un cliché de cómo inicia sus oraciones. ¿Sabían eso? Hermana, ¿cómo inicia sus oraciones? ¿Cómo empieza usted una oración? Padre que estás en el cielo. Usted, hermano, ¿cómo inicia su oración? Dios grande y maravilloso. Cada uno tiene su manera de entrar. Normita, ¿cómo se dirige usted a Dios? Está reconociendo. ¿Sí ve? Por eso todas las oraciones empiezan así. Y de ahí en adelante, hermanos, el pastor va a hablar estos días de todos esos temas de la oración que son tan importantes. Pero mire que allí dice, hermanos, venga tu reino, hágase ¿qué? Hágase ¿qué? En el cielo como en la tierra. Entonces, Señor, vengo a que me cumpla mi deseo. Vengo a que haga lo que yo quiero. Señor, reclamo mi promesa, Señor. Mi palabra tiene poder, Padre. Y ensancho mis estacas. Y cumpla lo que dice. ¿No es así? Siempre es invocando que se cumpla su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hermanos, quiero terminar orando y decirles que así como en el Antiguo Testamento todas las oraciones apuntaban a la venida del Mesías, hoy que ya el Mesías vino y que nosotros lo reconocemos que es Cristo, hay también un anhelo entre nosotros por el cual debemos estar orando. Y es lo próximo que sigue para nosotros. ¿Qué es lo próximo que sigue para la iglesia? El anhelo. ¿Cuál?
el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. A eso le apuntamos y a eso debemos orar. Señor, hágase tu voluntad y sácanos de esta podredumbre de corrupción y de sociedad cada día más peligrosa, cada día más impía. Señor, sácame de este mundo. Anhelamos tu venida. Esperamos, Señor, tu pronto regreso. ¿Cuántos dicen amén? Estos días, por eso es tan bonito orar y hablar de la oración. Y hay mucho que más decir. Hermanos, haga la parte de su ejercicio, porque la oración no es si yo quiero, es una obligación. Debemos hacerlo. Si usted quiere tener comunicación con Dios, es a través de la oración. Si usted quiere escuchar la respuesta de Dios fuerte y contundente, es a través de la oración. A veces usted está pidiendo una cosita pequeña y Dios le va a entregar mucho más grande de lo que usted cree. Porque estamos hablando al Dios que es el dueño del universo, que es el fuente de la bendición, de la riqueza, que es el dueño del oro y la plata. Cuando usted hable con Él, entienda en su mente a quién se está dirigiendo, al 3 veces santo, y yo soy un pecador débil, pero el Espíritu Santo me dice, yo sé que tú eres débil, yo sé que tú eres pecador, pero no he terminado contigo. Que nada impida el que usted saque tiempo y se presente en la presencia del Señor, hable con Él, derrame su corazón y hable. Quiero darles un pequeño espacio para que usted, en la presencia de Él, que está aquí en medio nuestro, lógicamente, le confiese que usted de alguna manera no ha sido juicioso en buscarlo a Él cuando realmente se necesita. En que usted no ha hecho el ejercicio, hermanos, de tener la oración como un hábito de vida, sino simplemente como algo pasajero. Y que usted cada vez que quiere le da la espalda y no se acerca a Él como debe. Hermanos, como ejercicio práctico, yo quiero que usted hoy abra su corazón delante de su Dios, del Dios eterno, grande y soberano. Hable con Él unos instantes, hermanos, y reconozca su falta. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos en tu presencia, Señor. Estamos ante la majestad de nuestro Rey, Señor, entre la majestad del Dios incomparable, omnipotente y todopoderoso, el 3 veces santo. Y estamos agradecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Él es el que nos convence realmente de nuestro error, de nuestras equivocaciones. Y a pesar de nosotros, Él intercede, Él clama delante de ti, Señor, como dice tu palabra, con gemidos indecibles, conociendo nuestra debilidad, nuestras flaquezas. Y Señor, hoy reconocemos que te hemos sido infieles. Y hoy oramos por nuestra nación, por Colombia, Señor. Y oramos por todo el cuerpo de ministros de culto, no solo de la alianza, sino de todo el país. Que hemos puesto nuestra confianza no en ti, Señor,
Si no hemos puesto la confianza en nuestros sistemas y en nuestras propias capacidades, que delante de ti son trapos de inmundicia y no tienen ningún valor. Hoy, Señor, reconocemos que somos una nación soberbia, orgullosa, arrogante, que no se inclina delante de ti, Señor. Pero también tu palabra dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, tú, Señor, más de la misericordia que has tenido, tendrás sobre nosotros, Señor, piedad y compasión. Somos un pueblo rebelde y contradictorio, y eso ha contaminado no solo la iglesia, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas. Y hemos visto la oración como algo sin importancia, pero hoy tú nos estás hablando a través de la palabra, Señor, que debemos regresar a ti con un corazón humillado, con un corazón, Señor, que reconoce tu grandeza, tu señorío y reconoce nuestra condición. Gracias porque no nos has pagado conforme a lo que hemos hecho. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y nos has visto con ojos de piedad y misericordia. Y presentamos delante de ti nuestras preocupaciones, la parte laboral, la salud, la educación, todo lo que tú conoces, nuestras preocupaciones en lo íntimo, Señor. Y las llevamos a ti porque sabemos que tú eres el único capaz y que tienes el poder, Señor, de dar solución a estas cosas. Que tú eres el único Dios todopoderoso, que tú eres el único Dios, Rey soberano. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Ayúdanos a comprender que tú nunca te equivocas. Ayúdanos a comprender, Señor, que todo lo que pasa es porque hay un propósito en nuestras vidas. Que todo lo que sucede es porque tú, Señor, ya lo has planeado para nosotros de manera anticipada para que caminemos en ellas. Y, Señor, perdona nuestra desconfianza hacia ti, porque a veces confiamos más en lo que otros pueden hacer que en lo que tú realmente harás. Padre, nuestras familias en tus manos, nuestra nación en tus manos, nuestros tiempos en tus manos. Pero sabemos, Señor, que así se levante el mal, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros que somos tu iglesia, porque tú lo has dicho, tú lo has prometido, Señor, y nosotros confiamos en esa tu santa y bendita voluntad. Gracias por hacernos entender hoy que somos tus hijos, por hacernos ver nuestra necesidad. Y gracias por mostrarte como lo que tú eres, ese Dios grande, fuerte y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Para ti toda la gloria, toda la honra, y te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Son muy amables por haberme tolerado este tiempo. Que el Señor les guarde. Gracias.